Hola a todos. ¿Por qué es importante aplicar una inteligencia emocional a la hora de hablar en público? ¿Por qué es importante reaccionar de manera inteligente ante las situaciones que se nos puedan presentar? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy hablaremos sobre la importancia de tener inteligencia emocional para hablar en público. Cómo la inteligencia emocional nos sirve como oradores para controlar, canalizar nuestras emociones, para lograr nuestro máximo desempeño, desenvolvimiento en el escenario. Pero hablemos sobre la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿De qué se trata esto, Carlos? ¿De qué se trata la inteligencia emocional? La inteligencia emocional constituye la capacidad que puede desarrollar una persona para comprender, manejar y mejorar sus propias emociones. La inteligencia emocional se desarrolla a través de actitudes que facilitan las relaciones interpersonales. Es muy importante destacar que la inteligencia interpersonal está intrínsecamente relacionada con la inteligencia emocional en sus actitudes. Por esa razón podemos decir que si queremos tener una buena inteligencia emocional, debemos tener una inteligencia interpersonal. ¿Y qué es la inteligencia interpersonal, Carlos? Lo veremos en las próximas clases. Pero la inteligencia interpersonal es la habilidad que desarrolla un individuo para relacionarse con las personas. Es la capacidad que tú tienes para liderar, para desenvolverte, para comunicarte, para relacionarte con el mundo que te rodea. Imagínese un triángulo. Imagínese un triángulo. Un triángulo tiene tres lados. Imagine la parte superior de ese triángulo. En la parte superior de ese triángulo está la inteligencia emocional. Pero, ¿qué estará en los extremos inferiores? ¿Qué estará en esos extremos inferiores del triángulo que son dos extremos? Está la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Repito, para tener una buena inteligencia emocional, debes tener una buena inteligencia interpersonal. Y para tener una buena inteligencia interpersonal, debes tener una buena inteligencia intrapersonal. Pero Carlos, ¿qué es la inteligencia intrapersonal? ¿De qué trata la inteligencia intrapersonal? Es la habilidad que desarrollamos para controlar nuestro diálogo interno y canalizarlo de manera efectiva. La inteligencia intrapersonal se desarrolla con el pensamiento, la meditación y el análisis y la introspección que se hace de sí mismo. Hoy hablaremos en concreto de la inteligencia emocional y cómo una buena inteligencia emocional nos puede ayudar a resolver cualquier situación que se nos presente en el escenario y cómo nos puede impulsar como oradores, no dejándonos llevar por las emociones y atacando, sino canalizar y utilizar las emociones de forma efectiva para comunicar y conquistar. Veamos más sobre este tema.
La inteligencia emocional representa la estabilidad que puede crear una persona a través de los pensamientos positivos y mejoramiento del entorno. Si tú te imaginas el escenario de una manera negativa y eso puede causar en ti distintas emociones y sensaciones que no conllevan al logro de tus resultados. Por lo tanto, debes tener una buena inteligencia emocional para convertir esas situaciones, esos pensamientos negativos en positivos, para que puedas cambiar los resultados que obtienes en el escenario. Porque si te visualizas fracasando en el escenario, efectivamente, así será. Fracasarás, te equivocarás, pero si te visualizas y tus pensamientos y tu forma de comunicarte y de sentirte cambian, lograrás grandes resultados en el escenario. El cómo te ves, el cómo te expresas, tiene que ver con lo que pasa dentro de ti. Si no tienes un buen control de tus emociones y de tus sensaciones, no puedes controlar los factores externos y no puedes inducir emociones en las otras personas. Si tú no controlas tus emociones, no puedes inducir emociones en los individuos que te están escuchando. Por eso debes canalizar, controlar para poder comunicar de forma efectiva tus emociones en un momento determinado y no dejarte llevar por ellas, sino utilizar las emociones a tu favor. Ahora continuamos con la siguiente diapositiva, que nos habla de la inteligencia emocional, que es el equilibrio en el estado anímico. Este es más estable y menos propenso de altibajos. Debes tener un equilibrio para hablar en público, controlar tus emociones para saber en qué momento de tu discurso vas a aplicar las emociones de forma efectiva y en qué momento las vas a controlar. ¿Qué hace la inteligencia emocional? Mejora el entendimiento de las experiencias negativas. ¿Qué ocurre si tienes una experiencia negativa con un participante? Dejarás que el enojo, la furia, la rabia de ese momento te controle y te domine y atacas al participante y te ves afectado emocionalmente. La persona con una frase ya te afectó emocionalmente y eso genera un descontrol en tu evento y en tus participantes. Por lo tanto, tú no te puedes rebajar, tú debes mantenerte estable, enfocado en el objetivo y la idea que tú quieres transmitir. ¿Cómo mejoras el entendimiento de las experiencias negativas? Primero, debemos comprender que lo que ocurre en esas experiencias negativas con esos participantes son el resultado de lo que ellos ven en nosotros que no les gusta. Eso se le conoce como efecto espejo. Puede ser que la persona no le agrada tu intervención y por eso realiza esos comentarios y no le agrada porque resulta que observa algo en ti que le desagrada de sí mismo y por lo tanto busca atacarte. Esa es una posibilidad. Pero tener una buena inteligencia emocional es comprender que lo que pasa en el escenario no deberíamos tomarlo como algo personal, sino como una situación donde el individuo que nos ataca puede estar atravesando por una etapa o momento de su vida que son cruciales.
Puede ser en otro aspecto que el participante que te está atacando tuvo un mal día y busca descargar todo lo negativo que le ha pasado contigo. Busca desbordar todas las emociones que siente en el escenario. Trata de quitarse ese peso que él carga encima. Quiere quitarse ese peso en tu intervención. Por lo tanto, tú no debes permitir que esa persona contamine tus emociones. Tú debes mantenerte enfocado en lo que quieres transmitir y en tu objetivo. Y debes aprender a ser empático, que es otro punto de la inteligencia emocional que está relacionado con la inteligencia interpersonal. Debes aprender a mejorar el entendimiento de las experiencias negativas y también debes verlo desde otro punto de vista. ¿Por qué me ocurre esto? Porque resulta que si una experiencia negativa te afecta, para que la llames experiencia negativa, eso quiere decir que deberías revisar aspectos internos, no solamente de tu presentación, de tu oralidad, sino aspectos internos que corresponden a tu ser. ¿Cómo así, Carlos? Si un participante que te está atacando hace su cometido de hacer que te molestes y que reacciones de manera violenta, o que de una u otra manera te descontrole emocionalmente, aunque no se note en el escenario, si ese participante logra eso, eso quiere decir que deberías hacer una introspección personal y evaluar por qué esta persona me hace sentir así. ¿Por qué me hace sentir molestia? ¿Por qué me hace sentir ganas de insultarlo? ¿Por qué esa persona provoca esa sensación en mí? Y nos basamos en el efecto espejo para realizar esa introspección. Si a ti no te gusta el comentario de un participante, si ese comentario te hace molestar, debes examinarte profundamente. Debes evaluar por qué me molesto. Me molesto porque resulta que yo soy igual que ese participante, no de la misma manera, pero sí en otras situaciones. Eso es lo que quiere decir el efecto espejo. Lo que no nos gusta de los demás es lo que no nos gusta de nosotros mismos. Si a ti no te gusta ese comentario negativo y ese comentario negativo causa en ti emociones que no puedes controlar y domina tu mente y domina tu cuerpo, eso quiere decir que está ocurriendo un efecto espejo que debes evaluar. Quizás no eres igual que esa persona en ese aspecto determinado, pero sí eres igual de cierta manera en otro aspecto, en otro ámbito de tu vida. Por ejemplo, en una ocasión, una señora me atacó y yo me dejé llevar por las emociones de esos ataques, de esos comentarios, de esas preguntas que realizaba esa señora. Claro, en el escenario reaccionaba de manera óptima, pero internamente eso me molestaba. Y empecé a examinarme, a realizar una introspección personal, a autoanalizarme. Y entendí que la razón de que esa señora me molestaba y me perjudicaba emocionalmente con sus comentarios, con sus preguntas, era que yo era igual de egocéntrico que esa señora. Fue difícil comprender que yo era tan egocéntrico como yo veía a esa señora.
yo veía a esa señora como una persona egocéntrica y yo era igual que esa señora. Mediante el proceso de introspección, de verme a mí mismo, comprendí que la razón de que esos comentarios, esos ataques, me alteraran emocionalmente de forma interna, eran el resultado del efecto espejo, de lo que yo veía en ella y me veía reflejado. Me molestaba su egocentrismo porque yo también era muy egocéntrico a la hora de realizar una nueva formación o estudios. Entonces aprendí de ese participante. ¿Cómo tú mejoras las situaciones negativas que te suceden? Aprendiendo de ellas. Aprende de cada situación y agradécele a Dios. Dios, gracias por mandarme a ese participante. Gracias por esta persona que me está realizando esta pregunta que puede ser ilógica, que no es racional o que es una pregunta que está hecha para desprestigiarme. Porque gracias a esa pregunta yo aprendo y me hago mejor persona. Gracias a esa pregunta yo voy a estar más preparado la próxima ocasión. Esa pregunta me va a impulsar. Ese participante me va a ayudar a ser la mejor versión de mí. Por lo tanto, no deberías evitar a esos participantes, sino pedir que te lleguen más, que te lleguen más. Porque no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa y cómo conviertes lo que te pasa en algo extraordinario. Es lo que haces con lo que te pasa. Ahora continuamos. La inteligencia emocional está relacionado con las personas que manejan el estrés, la ansiedad y la depresión. Hablar en público puede provocarte cualquiera de estas. Por lo tanto, requieres una buena inteligencia emocional para hablar en público, para estar pendiente de todos los factores que te rodean y no concentrarte solamente en las emociones que sientes, sino enfocarte en tu mensaje, en lo que quieres transmitir y en tu público. Otro punto importante. ¿Ustedes cómo escuchan la intervención? ¿Cómo escuchan la intervención? Escriban por el chat. Otro punto importante es el favorecimiento de las relaciones interpersonales. La inteligencia emocional ayuda a favorecer las relaciones que tienes con los demás. El favorecimiento de las relaciones interpersonales. La inteligencia emocional te ayuda a desarrollar la conexión con los individuos que te rodean, con el público, lo que te ayuda a ser un orador efectivo. Me dicen que me escuchan bien, otros dicen que no me escuchan bien por la música, la voy a quitar. La música es un muy buen factor, pero se debe escuchar bien. Hay personas que me dicen que la escuchan bien, otros no. Prefiero quitarla. Continuamos. La conducta. La inteligencia emocional cambia la conducta, porque la conducta ahora es acertada ante las distintas situaciones que puedas vivir en tu vida cotidiana, y no solamente en la vida cotidiana, sino en el escenario. Como lo conversábamos anteriormente, cambia la conducta que tienes
ante un participante determinado, porque sabes controlar, canalizar y enfocar tus emociones de forma adecuada. La inteligencia emocional hace que las personas sean capaces de convertir en triunfos la relación con las personas que le rodean. Una persona con inteligencia emocional es capaz de convertir en éxitos las relaciones con las personas que les rodean. Este punto es muy importante. ¿Por qué este punto es muy importante? Una persona con inteligencia emocional comprende las emociones de los demás. Una persona con inteligencia emocional comprende las emociones de los demás. Sí, una persona con inteligencia emocional tiene la capacidad empática, que es una habilidad de la inteligencia interpersonal. La habilidad de sentir lo que siente el participante, la habilidad de sentir lo que sienten las personas en el auditorio. Los políticos, los buenos políticos, los políticos que son exitosos, independientemente si son buenos o malos, o la definición que usted quiera darle, tienen esta habilidad, independientemente si tienen problemas psicológicos o son personas enfermas, trastornadas, son buenos políticos o malos políticos, tienen una buena habilidad de inteligencia emocional, de inteligencia intrapersonal y de inteligencia interpersonal. ¿Por qué tienen estas habilidades tan desarrolladas? Ellos tienen la habilidad de comprender las emociones de los demás. Un político exitoso comprende la sensación de su país o del grupo que dirige. Comprende cómo se sienten esos participantes. Incluso puede llegar a sentir lo que ellos sienten y de esa manera lo comunican. El hecho que sientan empatía no quiere decir que estén determinados a realizar cambios. Simplemente tienen la habilidad de sentir empatía, de sentir lo que los demás sienten y por eso tienen la facilidad de conectarse emocionalmente con su público. Por ejemplo, la gente en los discursos de Hitler lloraba, incluso se orinaba en los asientos por la emoción que Hitler los hacía sentir. Porque tienen la habilidad de conectarse con las emociones de su público, de percibir qué es lo que quieren. Tienen capacidades instintivas, capacidades que provienen de la empatía, del instinto, y son capaces de comprender las emociones de los demás y por lo tanto su mensaje es efectivo. Es importante que aprendas a comprender, a sentir lo que tu público puede estar sintiendo. Es importante que aprendas a sentir lo que tu público puede estar sintiendo. Y si tienes un público reducido, el trabajo se hace personalizado. Si tienes un público reducido, ves a un participante que está viviendo una situación y lo percibes simplemente con mirarlo. Y eso te da los indicios para saber qué tema vas a tratar, qué discurso dar o qué palabras utilizar. Porque tienes la capacidad empática de comprender a tu público o de ver a la mayoría de tu público o de sentir lo que ellos pueden estar viviendo con una situación determinada. Por ejemplo, una noticia, un momento histórico que puede sentir tu público con respecto a algo que está pasando. ¿Qué emociones puede tener?
Y tener una buena inteligencia emocional es comprender cómo se pueden sentir los demás en ese momento, en esa situación, en ese suceso que está ocurriendo en la vida general de todo tu público. Y es por eso que muchas personas se sienten identificadas con un líder, porque el líder tiene la capacidad, la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal de sentir lo que está pasando, de sentir cómo puede estar viviendo, cómo puede estar pasando la situación su público. Y es por eso que su mensaje es tan efectivo, porque han desarrollado habilidades de empatía. ¿Qué le recomiendo? Empiece con algo básico. Trate de comprender, de sentir, de empatizar con una persona de su público. Trate de identificar las emociones de una persona. Trate de identificar las emociones de una persona, de comprender el por qué se siente así y de cómo usted puede influir sobre eso mediante las estrategias, dinámicas, discursos, palabras, cómo usted puede influir sobre esa persona. Comience con una persona y luego trate de hacerlo de forma masiva, basándose en los datos que usted tenga de la situación que se puede estar viviendo en ese lugar, en el mundo, y cómo eso afecta en las sensaciones y sentimientos que puedan tener los individuos que le están escuchando. Pero empiece con una persona. Si usted no tiene esta habilidad, empiece con una persona. Trate de comprender, de asimilar, de entender lo que puede estar sintiendo la otra persona. Por ejemplo, yo tengo la habilidad desarrollada de comprender tan solo con la mirada lo que siente un participante. Incluso lo puedo sentir. Puedo sentirlo en mí, lo que siente la otra persona. Eso es una habilidad importante que deben aprender a desarrollar para que aprendan a conectar con su público de forma eficaz. Para que tengas una buena respuesta a las emociones o sentimientos de los demás. Esto no quiere decir que vas a cambiar tu objetivo o tu mensaje por cómo se sienta tu público en general por una situación determinada. Lo que quiere decir es que vas a buscar la forma de conectar con tu público en base a lo que están viviendo. Es una habilidad que todo gran líder ha desarrollado. Todo gran líder ha desarrollado una buena inteligencia emocional para tener una buena respuesta a las emociones o sentimientos que tengan los demás. Una persona con inteligencia emocional se mantiene en constante aprendizaje. Siempre está aprendiendo. Así que usted busque ese hábito de aprender constantemente. Reiteramos con esta información. Una persona con inteligencia emocional percibe las emociones con precisión. Le comentaba anteriormente que un líder, que un orador, tiene la habilidad de percibir las emociones generales de su público de forma precisa, mediante los datos que ellos puedan tener. Por ejemplo, una noticia de último momento, algo que está pasando en el mundo, en el país, en la región, cómo se pueden sentir esos individuos, esas personas con respecto a eso que está ocurriendo y cómo puedes conectar con tu tema sin desviarte, pero cómo puedes conectar y reforzar la idea que tú quieres transmitir con lo que está pasando. Por eso es importante la habilidad que tú tienes para conectar una cosa con otra, que es la habilidad creativa que tú tienes para desarrollar, para crear un discurso. Esto nos ayuda a darle prioridad a lo que realmente se necesita comunicar.
Por eso es bueno tener una inteligencia emocional desarrollada de forma óptima. La inteligencia emocional mejora el reconocimiento y entendimiento del lenguaje no verbal. La inteligencia emocional mejora el reconocimiento y entendimiento del lenguaje no verbal. Te ayuda a reconocer el lenguaje corporal de las personas a las que les estás hablando. Porque si puedes ser más empático, tienes la habilidad de comprender, de reconocer, de entender, de asimilar el lenguaje corporal de los individuos a los cuales les estás comunicando. La inteligencia emocional estimula la capacidad de concentración y creatividad. Recuerden que siempre les hablo de la capacidad creativa que usted tiene para asimilar una cosa con otra, para realizar analogías, para asimilar un conocimiento con otro conocimiento que usted tiene previamente y conectarlos. La capacidad de concentración que usted tiene para enfocarse en lo que usted dice, cómo lo expresa, cómo se desenvuelve, qué gestos aplica, cómo mueve su cuerpo, cómo se mueve en el escenario, cómo mira al público y cómo está pendiente del público al mismo tiempo. Por eso es bueno desarrollar una buena inteligencia emocional. Una persona con inteligencia emocional es capaz de influir de manera positiva sobre otros. Es capaz de influir de manera positiva sobre otros. Cuando usted tiene una buena inteligencia emocional, usted es capaz de influir con sus palabras, con su mensaje, con su discurso, de forma positiva para el logro de una determinada acción. La comunicación. Mejora la comunicación. La inteligencia emocional mejora la comunicación. No debe confundirse con comunicación emocional. Una cosa es inteligencia emocional y otra es comunicación emocional. Pero ambas están relacionadas desde mi punto de vista, porque para tener una buena inteligencia emocional debes comunicarte emocionalmente, que es tener empatía y generar conexión con los individuos que te escuchan y transmitirles emociones y sentimientos. Manejo de conflictos de forma empática. Repito, es importante que cuando veas esa situación conflictiva en el escenario, no lo tomes personal. Observes, analices, respires. Es importante que tomes respiración, que controles las emociones para manejar ese conflicto de forma empática. Debes ser capaz de sentir lo que sienten esas personas y tratar de comprenderlos. ¿Por qué esta persona actúa de esta manera determinada? Actúa de esta manera determinada porque no comió, porque llegó tarde, porque está pasando un momento difícil. Es importante aprender a manejar los conflictos de manera empática. Maneja los conflictos que ocurren en el escenario de forma empática. Una persona que tiene inteligencia emocional canaliza las críticas como algo positivo. Canaliza las críticas como algo positivo. Yo he tenido estudiantes que cuando yo les doy recomendaciones para que puedan mejorar, se sienten ofendidos, se sienten lastimados, heridos. Yo simplemente comento lo que veo. Sin ninguna clase de juicio, trato de ser lo más objetivo posible, así como si fuera una máquina. Trato de detectar cualquier detalle y se lo comento. Y algunas personas se lo toman de forma negativa, como si fuera un insulto,
Simplemente estoy observando y le estoy diciendo lo que observé. El hecho de que yo le diga lo que observo no quiere decir que su presentación haya sido terrible, ni tampoco significa que lo estoy insultando. Simplemente le estoy diciendo lo que observé para que usted pueda mejorar. Por eso, usted tiene que tener una buena inteligencia emocional para tomar esas críticas como algo positivo, como algo que le permite crecer y avanzar. Mejora el entendimiento y el respeto por las opiniones de los demás. La inteligencia emocional mejora el entendimiento y el respeto por las opiniones de los demás. Es importante entender y asimilar lo que otros quieren decir y respetar su posición. Claro, manteniéndonos firmes en nuestros principios y valores. Otra característica importante de las personas con inteligencia emocional es que son personas que huyen de la monotonía. Y debes huir de la monotonía de tu voz, de la monotonía de tu cuerpo y de la monotonía de la forma en cómo das tu discurso. Incluso en la forma en la que te presentas. Trata de hacer algo diferente, innovador, cada vez que te presentes en el escenario. Para que huyas de la monotonía, no solamente de la vida, sino también de la voz, del lenguaje corporal. La monotonía es cuando tenemos un mismo tono de voz y volumen y no existe ninguna clase de inflexiones. Nuestra voz, como hemos hablado en clase, debe aumentar, debe disminuir, debe cambiar de tonalidad, debe estar en constante movimiento. Pero si mi voz es la misma todo el tiempo, será como una línea recta y esa línea recta aburre al público. Por lo tanto, mi discurso debe tener volumen elevado, volumen bajo, distintas tonalidades, distintas inflexiones de la voz. Debo aprender a jugar con mi voz para conectar con el público y que mi voz no sea monótona, que mi lenguaje corporal no sea monótono y que mis expresiones no sean monótonas, para que mi discurso, mi presentación sea fantástica. Para cerrar el día de hoy, quiero decirte que todos podemos desarrollar una inteligencia emocional. Depende de lo que hacemos con lo que nos pasa y de lo que aprendemos de eso que nos pasa. No juzgando, sino entendiendo. Para crecer exponencialmente, no solamente en el escenario, sino como personas. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a proceder con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. En breve les permito activar el micrófono. Ya pueden activar el micrófono. Listo. Sí, Mariluz. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Quiero contarles rápidamente mi experiencia personal con respecto a la inteligencia emocional, la interpersonal y la intrapersonal mientras estábamos en el módulo 4. Se me presentó una situación que me llevó a tal nivel de querer retirarme del curso, que de por sí me pareció maravilloso desde un primer momento, o sea, no sabía el por qué yo quería retirar. Entré en esa depresión al respecto. Posterior a eso, yo hice un análisis de la inteligencia emocional. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la causa? La causa fueron varias. La situación país, se me iba la luz cada vez que iba a oír las clases, se me iba el internet, ya después que me preparaba, porque con este encierro pues uno se va a arreglar justo cuando viene a la clase. Ya después de todo eso, me sentaba, se iba la luz, se me iba el internet y entonces caía en este. Posterior a eso, sentí que tenía miedo, que me dio pánico, me daba miedo intervenir, sentía como ansiedad, sentía como estrés cada vez que tenía las clases.
Ajá. Luego, lloré. Lo primero que hice fue llorar. Después busqué una ayuda de alguien y me validé a mi hija que es psicólogo. Le pedí por favor que dejara el papel de hija y yo dejaba el papel de madre y que me ayudara. Después de todo eso, que ya yo recibo, ya lloré, ya yo recibo su ayuda, yo me autoanalizo. ¿Cómo afectó mi inteligencia emocional esto? ¿Cómo fue mi relación interpersonal con las personas a mi alrededor? Fue terrible porque no me podían hablar. Y mi relación intrapersonal me hizo meditar sobre cuál fue esa causa, cuál fue ese efecto, por qué detonó eso. Y todo eso me llevó a cambiar aquella emoción negativa en positiva, ¿verdad? El día sábado, este sábado, en positiva. No puede ser que esto a mí me va a quebrantar. Entonces, esa resiliencia de lo que hoy se habla, que es más, creo yo que le enfoco más hacia la fe, me hizo levantar, no señor, hacia adelante, como tú te vas a dejar quebrar por eso. Entonces, eso lo quería compartir con ustedes, pues cómo puede afectar esas situaciones en determinados estos momentos, pues todas esas cosas a uno me imagino que igual pasará en los escenarios, pero ya por lo menos estoy preparada en cuanto a lo que a mí personalmente me sucedió. Bueno, eso es lo que le quería comentar. Muchísimas gracias. Excelente, Marilu. Gracias por atreverte a comentarnos tu experiencia personal de vida. Gracias, gracias a usted. Gracias. Eliani. Bueno, Buenas noches, Eliani. buenas noches, ¿cómo estás? Para mí este tema es bastante, no sé, wow, primero lo que lo escuché perfectamente. A veces nosotros tenemos el potencial tanto de exponer o de hablar en público o de hacer una conferencia o de dar una charla, pero hay algo importante que usted lo menciona, que es la inteligencia emocional. ¿Cómo hacer para que situaciones del medio ambiente o de personas no te afecten? Yo, por ejemplo, a mí yo siento que me afecta muchas cosas, sobre todo en la parte de que no sé, no me gusta la injusticia y adicionalmente a eso, eh, palabras que son muy emotivas, o sea, mis sentimientos se basan a lo mejor en la. Sé que muchas personas se han preparado para trabajar esto de inteligencia emocional. Yo realmente al día de hoy, y le confieso, estoy totalmente preocupada porque a mí me gustaría mejorar muchas cosas de las cuales obviamente no tengo conocimiento necesario. Y aprovechando la ocasión, me gustaría preguntarle a usted si tiene o si no lo puede decir por aquí, si me lo puede escribir en privado, si tiene conocidos o de repente si ustedes mismos lo hacen, un taller o un curso de inteligencia personal porque me gustaría hacerlo. Hola, si quieres me escribes por privado. ¿Te parece? Perfecto. Sí, Gracias. perfecto, está bien. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Quiero hacer un comentario acerca de la inteligencia emocional y creo que es uno de los puntos más importantes dentro del escenario, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, son como las formas de manejar cualquier situación que se nos pueda presentar en cada presentación. Veo que, por ejemplo, la crítica que pueda surgir dentro del escenario al orador, creo que, como lo ha dicho, debe ser como una de las formas más aprovechables para que el orador se haga cada vez más profesional. Y de pronto uno no debe tomarlo como crítica o tomarlo a mal, porque eso lo está formando a uno y le está dando eh, formas para poder uno sortear esos inconvenientes que se le presenten en cierto momento. Y claro que, por ejemplo, dentro de las mismas presentaciones van a haber personas que de pronto quieran como atacar. De todas maneras, yo creo que uno como orador debe estar preparado y tratar de responderles de una forma inteligente para que ellos de pronto llenen
sus expectativas. Y cuando uno les de pronto termine de darles respuesta a lo que ellos quieren saber, se les puede preguntar aún más si desea que se les aclare más a alguna otra situación, pero lo importante es que ellos se vayan satisfechos y de pronto se lleve a feliz término con el mensaje que se quiere transmitir. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Excelente, Jairo. Gracias por tu comentario. Bueno, profesor. Sí, muy buenas Francisco. noches, profesor. Ah, hola. Buenas noches. Sí, me ha cambiado el nombre, disculpen. Buenas noches a todos. Tengo una duda con respecto a lo que es el efecto espejo. ¿Quiere decir que cualquier situación que nos cree alguna molestia, comentario, está relacionado con el efecto espejo, o puede haber situaciones que no necesariamente tenemos que estar nosotros involucrados en ese sentimiento? El efecto espejo aplica en el caso de que todo lo que no te gusta de otra persona es lo que no te gusta de ti. Por ejemplo, Ok. digamos que a ti no te gusta que yo sea gordo. Digamos que soy gordo y a ti no te gusta que yo sea gordo. Y tú no Ok, eres gorda. Tú no ok, eres gorda, tú eres delgada. Entonces, ¿cómo aplica en ese sentido el efecto espejo? No necesariamente tienes que ser gorda para ver lo negativo de ser gordo en mí, sino que puede estar relacionado con un aspecto personal de tu vida. Puede ser que exacto. tienes un familiar que está gordo y eso le afecta de manera negativa y por lo tanto, cuando me ves, recuerdas a ese familiar que es muy cercano a ti, que ser gordo lo afectó y por eso Exacto. me ves de forma negativa. Eso es lo que se refiere Ok. la ley del efecto espejo. Pero puede haber algo que me disguste y no necesariamente esté relacionado con el efecto espejo. La ley del Ejemplo. efecto espejo explica que todo lo que nos disgusta de otra persona está relacionado con nosotros. Perfecto. Esa era mi duda. Muchísimas gracias. Buenas noches a Gracias a todos. ti. José Miguel. Sí, buenas noches Buenas noches, José Miguel. para todos. Mi pregunta es la siguiente. Hay varias técnicas que podemos manejar, perdón, a lo largo de la presentación, pero y muchas de ellas, o la inteligencia emocional nos brinda muchas herramientas para manejar escenarios desfavorables al momento de hacer la presentación. Pero cuando tú estás haciendo preparas un material, preparas un discurso, preparas una presentación, y yo pienso que si es algo que vas a presentar en reiteradas oportunidades en varios escenarios, tú vas puliendo ese material. Pero cuando te enfrentas a un público y tienes solamente la oportunidad de hacerlo una sola vez, es conveniente tener como que un plan B, un segundo hilo conductor, un segundo discurso, o tenemos que estar completamente seguros de que el nuestro va a funcionar y de que las vicisitudes que se nos puedan presentar las manejamos con esa inteligencia emocional y con las técnicas que hemos visto en clases previas, como la de tipificar un tipo de animal en el público y tratar de neutralizarlo con otra conducta de ellos mismos. Así es, José Miguel. Tienes que persuadir y convencer a las personas de tu público con los argumentos que tienes. Y para eso requieres la creatividad de la conexión que utilizas de ese conocimiento que tienes con la situación que se te está presentando y cómo tú la manejas de forma efectiva. Así es, José Miguel. Muchas gracias. Algamo. Buenas noches, saludos a todos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Excelente. Yo quería hacer un comentario en relación a la pregunta que te hicieron del espejo y agregar que todo lo que nos gusta
de una persona, lo que nos llama la atención y nos disgusta, es la proyección, es nuestra proyección, porque solo tú puedes reconocer lo que está dentro de ti. Si tú no posees esa característica, es difícil que la puedas ubicar en otra persona. Entonces, es importante porque eso nos da información en relación a nosotros mismos. Todo lo que me gusta del otro y lo que me disgusta está en mí, en alguna manera se manifiesta. No siempre de la misma forma en la que lo veo, pero inequívocamente forma parte de mi personalidad. Eso es importantísimo y quería compartirlo con todos. Gracias, Algamo, por resaltar ese punto. Muchas Excelente. gracias. Ahora voy a proceder a decir la asignación y a comentarles sobre la próxima clase. Bien, les explico sobre la asignación. Ustedes, en la asignación que van a realizar el día de hoy, se trata de escenificar con su rostro, con su voz de forma exagerada, las distintas emociones como alegría, tristeza, molestia, desagrado, y también van a escenificar seducción. ¿Cómo lo van a hacer? Van a hacerlo enfrente de un espejo o enfrente de sus familiares o amigos, preferiblemente familiares y amigos, o si no por videollamada. La idea es realizarlo enfrente de otras personas. Y lo van a realizar con una frase que van a repetir en cada emoción. Esa frase que van a repetir en alegría, tristeza, enojo, desagrado, y que la van a decir de forma seductora, será una frase incómoda. Tiene que ser una frase que los haga sentir incómodos, que sea de doble sentido. Por ejemplo, digamos una frase incómoda, de doble sentido. A mí me gusta el plátano maduro. Claro, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, pero que los haga sentir más incómodos. Que sea algo que los haga sentir súper incómodos. Por ejemplo, en alegría. Me gusta el plátano maduro. Y tienen que hacerlo exagerando. Tienen que hacerlo de forma exagerada. Ahora tristeza. Me gusta el plátano maduro. Ahora desagrado. Me gusta el plátano maduro. Y luego enojo. ¡Me gusta el plátano maduro! Luego seducción. Me gusta el plátano maduro. Y así van a realizar con cada emoción la misma frase. La idea de este ejercicio es identificar el lenguaje corporal, identificar las emociones que podemos expresar con nuestras expresiones faciales, con nuestro cuerpo y con nuestra voz. Identificarlas. Por eso exageramos en este ejercicio, para identificarlas. Ahora, ¿por qué la frase incómoda? ¿Por qué hacerlo con la frase incómoda? Porque usted está trabajando con la incomodidad. Y para la mayoría de las personas, hablar en público representa algo incómodo. El hecho de que la gente te mire, el hecho de tener miedo a fracasar. Entonces, es un ejercicio para trabajar con esa incomodidad que tú puedas sentir. Por eso, lo más recomendable al realizar este ejercicio es hacerlo con amigos o familiares donde te sientas realmente incómodo diciendo la frase. Claro, se van a divertir, pero la idea es que tú trabajes con esa incomodidad para que aprendas a expresarte con cualquier emoción, pase lo que pase. Ahora les voy a comentar sobre la clase siguiente. En la próxima clase, ¿qué vamos a hacer en la próxima clase? Ustedes van a observar
en el momento que yo los llame, justo en ese momento, en ese preciso instante, ustedes van a observar un objeto que esté en el escenario, en sus habitaciones. Ustedes van a observar su habitación. Ustedes van a ver en su habitación y van a ver un objeto. Y luego comienzan su discurso con ese objeto, relacionándolo con un tema, con un discurso motivacional. Vamos a hacer un ejemplo. José Miguel, dime un objeto de tu habitación. Dime un objeto de tu habitación. Ya te permito que actives el... Dime, ya puedes... Eso es un cable, creo que es un cable. Bien. Un cable, bueno, digamos que es un cable, sí, un cable. Un audífono, sí, un audífono. Un audífono. Bueno, digamos que es un cable, José Miguel, digamos que es un cable. Voy a comenzar el discurso. Hola, en la vida todos estamos conectados a algo mayor, algo que nos supera a todos. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy les voy a hablar de la conexión que tenemos con algo superior a nosotros. Así como un cable, sí, así como un cable conecta a un equipo con otro y transmite información o energía, nosotros tenemos una fuente divina que para la mayoría es representada como Dios. Una fuente que nos provee de información, sabiduría y consejo. Conéctate a ese cable eterno para que vivas la vida que tanto anhelas y no te desmotives porque tienes todo lo que necesitas. Ahora, para concluir, quiero decirte que conectes con aquello que quieres. Conecta con lo que deseas. Deja de conectarte a equipos que no te dan resultados. Conéctate a aquellos equipos, a aquellas conexiones que te ayudarán a crecer exponencialmente. Gracias por acompañarme. Y de esa forma relacioné el cable de José Miguel con un discurso motivacional. Tiene que durar alrededor de 1 minuto aproximadamente. Puede durar un poco más, pero tiene que durar aproximadamente 1 minuto. ¿Quién me quiere dar otro objeto? Voy a permitirles que activen el... Ahora sí pueden activar el micrófono. ¿Quién me dice otro objeto de su habitación? Rápido. Mi repisa de vírgenes. ¿Tú qué? Un libro. Un ¿Dónde libro. vi? Un libro, bien. Un libro. Todos queremos aprender, pero muy pocos estamos dispuestos a abrir el libro de nuestras vidas. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, quien les va a hablar el día de hoy sobre la importancia de los libros. No solamente los libros que compras para aprender, para entretenerte, para conocer sobre el mundo, sino el libro que tú tienes internamente. Revisa la historia de tu vida, comprende lo que tienes adentro, lee tu propia historia y verás cómo te conviertes en el capitán. Deja de leer a las superestrellas y de admirarlas y empieza a admirar tu propia historia, porque eres un héroe, eres un protagonista, eres fantástico e increíble. Para concluir, quiero decirte que lo mejor que puedes hacer en esta vida es leerte a ti mismo y conocerte, porque cuando te conoces, creces ilimitadamente. Gracias. Y así conecté el libro con un tema motivacional. ¿Otra persona que me quiera decir un objeto? El último objeto. Plato. 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 Genial. Hola. ¿Se te ha quebrado un plato en algún momento de tu vida? Soy Carlos Enrique López Adames y te voy a hablar de los platos que se quiebran en tu vida. En la vida se te han quebrado muchos platos, así como se te quiebran las ideas, los sueños y las metas.
Pero a diferencia de ese plato que se quiebra, nosotros somos seres ilimitados, somos seres humanos y podemos recomponernos, podemos armarnos nuevamente para ejecutar nuestras funciones. Pero ahora te pregunto, ¿la función de un plato está en su gabinete guardado y cuidado? ¿O la función del plato está para ser contenedor de comida? ¿En dónde está la función del plato? La función del plato está en ser contenedor de comida, en arriesgarse a ser quebrado. Lo mismo pasa con la vida. Así que para concluir, quiero invitarte, quiero animarte a que seas como el plato que cumple con su propósito. No te quedes en el estante, sal a vivir tu vida. No te quedes en el estante protegiéndote. Sal de tu zona de confort. Gracias. Claro, ustedes van a hacer este ejercicio con el primer objeto que vean en su habitación. No lo van a hacer con el objeto que le dice otra persona o que le diga yo. Usted lo va a hacer con un objeto que ve en su habitación. Y le recomiendo, por su bien, por su desenvolvimiento, por su desarrollo, que no haga trampa. Que cree el discurso con un objeto que vea en ese preciso instante. Porque esa es la idea del ejercicio que vamos a realizar en la próxima clase. Realizarlo en ese instante. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a la asignación y a la actividad del día de mañana? Voy a repetir. La asignación de esta clase es practicar la expresividad de las emociones. Alegría, tristeza, rabia, desagrado y seducción. Con los gestos corporales y la voz acompañados de una frase de doble sentido que deberán repetir en cada emoción. La frase de doble sentido debe hacerlos sentir incómodos. Pueden realizar el ejercicio en el espejo o con amigos y familiares. Luego, deben comentar su experiencia realizando el ejercicio en el grupo de práctica. Es importante que comenten la experiencia que vivieron realizando el ejercicio por el grupo de práctica. Ahora, lo que vamos a hacer en la próxima clase es lo siguiente. Lo que vamos a hacer el día de mañana, que es una intervención de 1 minuto, será lo siguiente. Deberán intervenir con un discurso que generarán en el preciso instante que sean mencionados y deben asociar ese objeto que ustedes escogieron con un tema motivacional. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la asignación de hoy y la actividad del día de mañana? Yo tengo una pregunta. Sí, Oriángel. Tenemos que mostrar el objeto durante la presentación. Por ejemplo, si hablo de esta portamina, ¿tengo que mostrar el portamina? No es necesario, no es necesario. Si quieres mostrarlo, perfecto, pero no es necesario. Gracias. Iván. Carlos. Sí. Una pregunta, si el día de mañana por casualidad no tenemos cómo conectarnos o hay mala señal, etcétera, ¿cómo haríamos esos alumnos? Envíanos el video. Hazlo en ese momento grabado. Grábate en video y me lo envíes. De la improvisación de un objeto. Sí. Ok. Asociándolo con un tema motivador. Okay. Carlos. Sí. Buenas noches a todos. Sobre la tarea de la frase, ¿tenemos solamente que enviarte los comentarios o un video también? No, solamente el comentario de cómo viviste la experiencia. Si quieres los enviarme... comentarios por escrito. Sí, por escrito. Si quieres enviarme el video, perfecto. Ok. Gracias. Carlos. Sí, Marilea.
No entendí muy bien lo de la frase incómoda. ¿Cómo es eso? Igual Sí, yo le voy a mandar un video de una estudiante que lo hizo y que nos pasó el video de lo que estaba haciendo con el ejercicio para que vean de qué se trata. Vas a decir la frase incómoda con cada emoción. Vas a repetir la misma frase incómoda con cada una de las emociones. ¿Qué no entiendes del ejercicio? Lo de la frase incómoda, o sea, ¿qué frase podría ser incómoda en un ejercicio de expresión? O sea, no sé, una grosería. No, no, una frase de doble sentido. Como por ejemplo, hoy tengo ganas de Maduro. ¿Cómo? Como lo del plátano maduro. Sí, algo así. Algo así. Bueno. Una frase de doble sentido. Disculpa, lo que se manda entonces no es el De los video, comentarios. sino los comentarios que de la experiencia que tuviste. Tienes que... Sí, el comentario. Gracias. Solo el comentario. ¿Tienen otra pregunta? Roger, ¿querías decir algo? Sí, mira, bueno, ciertamente sé que está muy claro todo lo que han dicho, preguntan mis compañeros, pero con respecto a la tarea de la frase incómoda, te la envío en un off, te lo puedo enviar en un video. ¿Qué dijiste, Roger? O sea, el tema de la frase incómoda, te la voy a enviar ¿cómo? Te la puedo enviar en video. No, simplemente escribe por el grupo cómo viviste la experiencia. Escribe cómo viviste realizando el ejercicio, cómo te fue. Eso es todo lo que vas a hacer. Escribir qué fue lo que hiciste, cómo te desenvolviste, cómo viviste la experiencia. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Roger. Saludos a todos. Gracias. Procedemos a finalizar la clase del día de hoy. Una última pregunta, profe. Sí. ¿Es necesario anunciar la frase o no? No, simplemente comentarme la experiencia. Listo, profesor, gracias. Feliz noche, que estén bien. Gracias. Finalizamos la clase. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Hasta luego.